Hay un momento en tu vida en el que decides algo simple, pero devastador: dejar de estar disponible para todos. En ese instante, sin decir una sola palabra, el mundo empieza a mirarte distinto. Lo que antes era costumbre, ahora es misterio. Lo que antes era exceso, ahora es poder. Y en ese cambio silencioso, se revela una de las verdades más profundas de la psicología humana. Carl Jung lo sabía. El valor de tu presencia se mide por la escasez de tu tiempo, de tu energía, de tu atención. Porque lo que siempre está al alcance, pierde su brillo, y lo que desaparece, lo que se vuelve raro, se convierte en deseo, respeto y hasta en obsesión. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado disponible para todos, sacrificándote, entregando tu tiempo, tu energía, tu alma, solo para descubrir que nadie lo valoraba realmente? ¿Cuántas veces tu presencia fue tratada como paisaje, como ruido de fondo, como algo garantizado? La mente humana tiene un defecto, o un secreto según cómo lo mires. No sabe apreciar lo que es abundante, solo lo que se vuelve escaso. Y aquí está la paradoja. Cuando tú dejas de estar disponible, no pierdes, ganas. Ganas poder, ganas presencia, ganas respeto. Vivimos en una cultura que glorifica la accesibilidad. Mensajes instantáneos, respuestas inmediatas, disponibilidad 24/7. Parece un signo de bondad, de compromiso, de amor, pero Jung habría dicho lo contrario. Es una trampa psicológica que te roba valor, que te convierte en invisible. Cuando siempre dices sí, cuando siempre estás ahí, tu esencia deja de ser especial. Te conviertes en lo que Jung llamaría una sombra banal, alguien sin misterio, sin fuerza, sin borde. Y lo peor es que no es culpa de los demás, es tuya, porque tú mismo estás entregando tu poder al estar siempre accesible. ¿Quieres saber por qué las personas empiezan a perseguirte cuando te alejas? No es magia, es psicología profunda. Carl Jung entendía que el ser humano está gobernado por símbolos, por arquetipos, por fuerzas invisibles que moldean nuestra conducta. Uno de esos arquetipos es el del objeto deseado, aquello que se esconde, que no se entrega fácilmente, despierta una atracción irresistible. La escasez es el terreno fértil del deseo. Lo sabes porque lo has vivido. El mensaje que no llega, la llamada que no responde, la persona que se aleja. Todo eso enciende la mente, alimenta la obsesión. Convierte lo ordinario en extraordinario. En cambio, lo que está siempre ahí, disponible, entregado sin condiciones, termina generando indiferencia. Jung lo describiría como la disolución del self en la masa. Pierdes tu identidad porque no has marcado límites. Imagina a alguien que siempre responde tus mensajes al instante, que nunca dice que no, que siempre está dispuesto a cambiar sus planes por ti. Al principio lo agradeces, pero con el tiempo que pasa, empiezas a darlo por sentado. Ya no hay misterio, ya no hay expectativa. Y lo que antes parecía un regalo, ahora parece una obligación. Ahora imagina lo contrario. Alguien que responde cuando quiere, que guarda silencio a veces, que está presente pero también ausente. De repente, cada interacción con esa persona se vuelve significativa. No sabes si dirá que sí o que no, si aparecerá o no. Esa incertidumbre, ese misterio, despierta algo profundo en ti. Eso es lo que ocurre contigo cuando dejas de estar disponible. Dejas de ser uno más. Y empiezas a ser irreemplazable. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, ese mar profundo de símbolos y arquetipos que compartimos todos los seres humanos. Y en ese inconsciente hay una verdad innegable. Lo escaso se convierte en sagrado. Por eso las religiones protegen sus templos. Por eso las culturas guardan rituales. Por eso las sociedades veneran lo que no pueden tener en abundancia. Y tú, aunque no lo sepas, formas parte de ese mismo juego simbólico. Cuando te ofreces sin límites, pierdes tu sacralidad. Cuando te retiras, cuando decides no estar para todos, te conviertes en símbolo, en figura de valor, en misterio. La disponibilidad constante mata el respeto. La ausencia lo resucita. En tus relaciones, ya sean de amistad, de pareja o de trabajo, ocurre siempre lo mismo. El valor está marcado por el contraste. Quien siempre está disponible pierde fuerza. Quien sabe retirarse, quien sabe decir no, quien sabe proteger su tiempo, se convierte en alguien inolvidable. Jung decía: no retengas a alguien que se aleja, porque al hacerlo estarás reteniendo una ilusión. Y esa frase encierra una verdad brutal. No se trata de forzar la presencia, se trata de aceptar la ausencia como herramienta de poder psicológico. Piensa en tus propias experiencias. Las personas que más te han marcado
no son las que siempre estuvieron, sino las que supieron estar en los momentos precisos. Aquellas cuya ausencia pesaba, aquellas cuya presencia se sentía como un lujo. Aquí está la clave que cambia todo. Dejar de estar disponible no significa abandonar a todos, significa recuperar tu centro. Significa que ya no entregas tu energía a cualquiera, que ya no respondes por inercia, que ya no eres esclavo de la validación. Porque lo cierto es que estar disponible para todos es un acto de miedo. Miedo a perder, miedo a ser olvidado, miedo a no ser querido. Pero cuando enfrentas ese miedo, cuando eliges el silencio, la distancia, la ausencia, lo que pierdes no es amor, lo que pierdes es dependencia. Y lo que ganas es poder, respeto y libertad. Cuando dejas de estar disponible, algo extraño sucede. El mundo empieza a girar hacia ti. Lo que antes era indiferencia, ahora es curiosidad. Lo que antes era costumbre, ahora es rareza. Y lo raro siempre atrae. No olvides esto. La mente humana se enciende frente a lo inalcanzable. Lo ves en el amor, en la amistad, en los negocios. Nadie desea lo que puede tener en cualquier momento. El verdadero deseo nace de la distancia, de la espera, de lo incierto. Carl Jung entendía que esta dinámica no es superficial, no es un simple juego de poder. Es una fuerza psicológica profunda, inscrita en nuestro inconsciente colectivo. Somos criaturas que persiguen lo que falta, no lo que sobra. Y cuando tú decides no estar siempre al alcance, encarnas ese principio universal. Te conviertes en lo que todos buscan, aunque no lo digan en voz alta. ¿Por qué entonces tantas personas caen en la trampa de estar siempre disponibles? Porque confunden amor con validación. Creen que ser aceptados depende de decir siempre que sí, de estar siempre presentes, de nunca fallar. Pero aquí está la ironía. Esa disponibilidad obsesiva destruye justamente lo que intentas conservar. El respeto, la admiración, el deseo, el valor, todo se derrumba cuando nunca pones límites. Cuando tú no te valoras, tu ausencia enseña a los demás lo que tu presencia no pudo. Jung hablaba de un concepto poderoso: individuación. El proceso en el que te conviertes en ti mismo, en un ser completo, separado de la masa, dueño de tu identidad. Y el desapego es una parte esencial de ese viaje. Cuando dejas de estar disponible, no lo haces por desprecio, lo haces por individuación. Porque tu vida no puede girar alrededor de las demandas de otros. Porque tu alma exige espacio, silencio, misterio. Porque tu valor se construye en la rareza, no en la rutina. Imagina que eres una fuente de agua en el desierto. Si todos beben de ti sin límite, la fuente se seca. Pero si proteges tu caudal, si administras tu entrega, tu agua se vuelve tesoro, se vuelve sagrada. Así ocurre con tu energía, con tu tiempo, con tu corazón. Pensemos en figuras históricas. Leonardo da Vinci desaparecía durante años en sus proyectos, dejando a mecenas y discípulos en incertidumbre. Su ausencia alimentaba la leyenda. Nietzsche, aislado en las montañas, escribía en soledad mientras el mundo se preguntaba qué pensamientos oscuros habitaban en su mente. Carl Jung mismo se retiró de Freud y del círculo académico para explorar sus visiones interiores. Su distancia lo transformó en mito, en referente único. ¿Notas el patrón? Su valor no estaba en la disponibilidad, sino en la ausencia estratégica, en el misterio, en la capacidad de retirarse para volver con algo más grande que ellos mismos. Piensa en tus relaciones más personales. ¿Recuerdas a esa persona que parecía demasiado interesada en ti? ¿Demasiado disponible, demasiado presente? Tal vez al principio lo agradeciste, pero luego se volvió asfixiante. Su presencia perdió valor porque era abundante. Ahora piensa en alguien que desapareció, que no estaba siempre, que dejaba espacios de silencio. Esa ausencia alimentó tu imaginación, despertó preguntas, encendió emociones. La mente no soporta el vacío, y en ese vacío tú construyes fantasías, proyecciones, significados. Jung lo llamaba la sombra proyectada. Cuando la ausencia de alguien activa en ti fuerzas internas que llenas con tu propia mente. Eso es poder psicológico. Eso es lo que ocurre cuando dejas de estar disponible. El otro empieza a completarte en su imaginación. La ausencia grita más fuerte que 1000 palabras. No se trata solo de relaciones. Estar siempre disponible te destruye en todos los ámbitos de tu vida. En el trabajo, el que siempre dice sí, termina explotado, sobrecargado, invisible. No es visto como líder, sino como herramienta. En la amistad, el que siempre está pierde el valor de su compañía. En el amor, el que nunca se hace extrañar se convierte en rutina.
La accesibilidad constante es una forma de autoaniquilación psicológica. Jung lo habría explicado como la pérdida del self, esa esencia única que debe protegerse para florecer. Cuando te diluyes en la demanda de otros, dejas de ser tú. Aquí aparece un principio que puede transformar tu vida. Retirarte no es abandonar, es proteger. Cuando decides no responder al instante, no aceptar cada invitación, no estar para todos, lo que haces no es rechazo. Es creación de espacio, y en ese espacio naces tú, tu poder, tu misterio. Carl Jung decía, la soledad no viene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que importan. Tu retirada no es aislamiento, es comunicación silenciosa. Es un mensaje que dice, mi tiempo es valioso, mi energía es limitada, mi presencia es un lujo, no una costumbre. Cuando dejas de estar disponible, algo cambia en la percepción del otro. Pero también en ti. Descubres que no necesitas la validación constante. Descubres que tu fuerza no depende de la aprobación inmediata. Descubres que la ausencia puede ser más poderosa que la presencia. La verdadera libertad llega cuando ya no tienes miedo de perder a nadie, porque entonces, y solo entonces, puedes relacionarte desde la abundancia interior y no desde la carencia. Cuando ya no necesitas estar disponible, descubres que tú eres el recurso más escaso de todos. Cuando dejas de estar disponible, lo que cambia no es solo la mirada de los demás, lo que cambia eres tú, porque entiendes de una vez por todas que no eres infinito, que tu tiempo es limitado, que tu energía no se regala, se invierte, que tu presencia no se desperdicia, se honra. Carl Jung decía que el hombre que no se confronta con sus límites, nunca descubre su verdadero poder, y la disponibilidad constante es la negación de tus límites. Es como decir, mi energía es interminable, mi vida es eterna, mi valor es insignificante. Pero cuando reconoces tu límite, cuando decides no estar para todos, entonces entras en contacto con algo sagrado, el poder del silencio, del vacío, de la ausencia. En todas las historias que nos han contado, desde la mitología hasta las películas modernas, hay un error que repetimos. Idealizamos al héroe que siempre está para todos, el que salva, el que responde, el que se sacrifica, y aunque esas historias parecen inspiradoras, esconden una mentira peligrosa, que tu valor aumenta entre más te desgastas. Pero Jung nos invitaría a mirar más profundo. El verdadero héroe no es el que se sacrifica hasta morir, sino el que sabe cuándo retirarse, cuándo guardar silencio, cuándo proteger su energía para enfrentar la verdadera batalla. El héroe disponible para todos termina destruido. El héroe que sabe desaparecer, renace. El exceso de presencia te convierte en sombra. La ausencia justa te convierte en leyenda. La psicología profunda no trata solo de lo que dices o haces, sino de lo que representas. Y cuando decides dejar de estar disponible, empiezas a representar algo más grande que tú mismo. Representas escasez, misterio, poder. Esa es la alquimia de la ausencia. Transforma tu valor en oro. La gente empieza a verte diferente. Tus relaciones cambian, tu tiempo adquiere un peso simbólico. Ya no eres uno más. Eres alguien que impone respeto sin levantar la voz, que inspira curiosidad sin pedirla, que genera atracción sin forzarla. La ausencia es un espejo en el que los demás proyectan sus miedos, sus deseos, sus inseguridades. Y mientras ellos proyectan, tú creces. Jung siempre habló de la importancia de enfrentar la soledad, pero no como castigo, sino como maestra. La soledad te enseña quién eres sin los demás. Te muestra qué queda cuando apagas el ruido de las demandas externas. Cuando no estás disponible, te encuentras contigo mismo. Descubres tu verdadera voz, tu verdadero ritmo, tu verdadero deseo. Y en ese descubrimiento, nace el poder que Jung llamaba individuación. Convertirte en un ser completo, sin depender de nadie para validar tu existencia. La mayoría teme la soledad porque teme su propia verdad. Prefieren estar disponibles para otros antes que estar disponibles para sí mismos. Pero quien logra atravesar ese miedo, despierta. El que se teme a sí mismo busca estar siempre disponible. El que se encuentra a sí mismo se atreve a desaparecer. Cuando tú cambias tu disponibilidad, no solo cambia tu interior, cambia la dinámica externa. Las amistades que te usaban, desaparecen. Las relaciones que se basaban en tu sacrificio se derrumban. Las personas que te subestimaban comienzan a respetarte, y aquellos que realmente te valoran, se quedan. Incluso cuando ya no estás siempre, es un filtro natural. Al dejar de estar disponible, separas lo falso de lo real, lo superficial de lo profundo, lo pasajero de lo eterno.
Y aunque al principio duele, porque descubrirás cuántos estaban solo por interés, esa purificación es el precio de la libertad. Carl Jung no escribió sobre disponibilidad como lo entendemos hoy, pero sus enseñanzas resuenan aquí con una claridad brutal. Jung hablaba de arquetipos, de sombras, de símbolos, y la disponibilidad constante es, en sí misma, un símbolo. Simboliza autoabandono. Mientras que la ausencia consciente simboliza poder interior, madurez y respeto por uno mismo. Jung nos diría, no tengas miedo de ser incomprendido, no tengas miedo de ser raro, no tengas miedo de desaparecer un tiempo, porque en esa rareza, en esa distancia, en esa sombra, tu verdadero self empieza a brillar. Entonces, ¿qué ocurre realmente cuando dejas de estar disponible? Ocurre que te devuelves a ti mismo. Ocurre que los demás empiezan a verte como nunca antes. Ocurre que tu valor deja de estar en manos de otros. Ocurre que tu energía se convierte en poder. Ocurre que tu vida se transforma. La disponibilidad constante es una prisión invisible. La ausencia consciente es la llave que rompe los barrotes. Hook final antes del cierre. Cuando no estás disponible para todos, te vuelves inolvidable para quienes realmente importan. Así que recuerda, no viniste a este mundo para ser paisaje en la vida de los demás, viniste para ser presencia significativa. No viniste a regalar tu energía como si fuera infinita, viniste a invertirla con sabiduría. No viniste a estar disponible para todos, viniste a descubrir tu verdadero poder al elegir para quién, cuándo y cómo apareces. Carl Jung entendía que el alma humana florece en el misterio, y tú eres misterio. No lo olvides. Tu ausencia puede pesar más que 1000 palabras. Tu silencio puede hablar más que 1000 discursos. Tu retirada puede ser la semilla de tu renacimiento. Porque al final, cuando dejas de estar disponible, todo cambia.